doctora. Buenas noches. Les quiero comunicar que hoy en la noche les voy a pasar las notas. Acabo de terminar ya sus notas. Estaba esperando que los auxiliares me pasen su asistencia en la práctica, porque ahí iban 2 puntos. Entonces, por eso tardé en ponderar sus notas. Otra cosa, el 15 de noviembre, viernes 15 de noviembre, me van a entregar su CD de las maniobras. El 15, porque posiblemente el 23 sea el tercer parcial. Entonces quiero calificar antes para ir, ustedes ya puedan dar el examen de tercer parcial y el final yo creo que sería tal vez el 14 de diciembre. Entonces, para el 15 tienen un mes, de aquí para adelante tienen un mes para hacer el CD. Todos háganlo antes, porque muchas veces cuando tienen que presentar el CD, recién están grabando ese mismo día, les hacen mal, me entregan CD en blanco. Entonces traten de hacerlo en estas 2 semanas que no tienen mucho examen. Y ya como es feriado el 1 de noviembre, entonces ahí aprovechan para para hacer su CD. Y me avisan si van a utilizar la sala de simulación donde tienen camilla para que sus auxiliares pidan, pero tiene que ser hasta las 3 de la tarde nada más. Entonces anótense, el 15 de noviembre presentar el CD de maniobras. ¿Está bien? Se durmieron todos los alumnos. Hoy vamos a Sí, hacer un doctora. tema anotado, ¿no? Para el 15. Sí, doctora, ya está Pueden, anotado. pueden ir a partir de las 2 de la tarde a terapia intensiva. Ahí me lo presentan su CD. Como va a ser en grupo, entonces una persona responsable va y lo deja, pero tienen que ver todos que está llevando el CD y que esté grabado el CD. ¿Está bien? Doctora, una, una, Sí, una consulta. ¿Será que no se lo puede llevar en USB? Es que alguna vez los videos pesan harto y sí, no tienen CD. se, se puede. Ya, ok. Ya, eso ya es ya creatividad de ustedes. ¿Cómo lo van a hacer? Pero se tiene que ver, ¿yo qué califico? Califico la presentación. Ustedes tienen que estar como médicos, tienen que estar con su mandil clínico, tienen que estar con su fonendoscopio, tienen que estar con, con las uñas bien cortadas, porque se va a ver las manos, la maniobra que hagan ustedes. Entonces, ahí ustedes se tienen que presentar, que se llaman y comienzan, ¿no? Pueden hacer desde puntos dolorosos, pueden hacer cuando hagan abdomen los 9 cuadrantes y explicar. Ya ustedes ya se dividen para la exposición. Como son 4 en cada grupo o 5, se van dividiendo los temas. ¿Alguna otra pregunta sobre el trabajo? Doctora, disculpe, Pueden, ¿será que podría repetir los temas, por favor? de que van a entrar en el CD. En el CD solamente entra percusión y palpación, nada más. Pero vamos a hacer percusión y palpación de la parte pulmonar, ¿ya? Luego vamos a hacer de abdomen, palpación, percusión
Y en abdomen vamos a comenzar desde los 9 cuadrantes y los puntos dolorosos. Ahí me tienen que explicar el punto cístico, el punto apendicular y todo. En genitourinario también los puntos dolorosos, ureteral superior, medio, inferior. Y comienzan con las 5 maniobras y la percusión, que hay 2 percusiones, ¿no ves? De Giordano y ¿de quién? De Murphy, ¿no? Que todo eso tienen que ustedes dividirse entre las 4 personas o 5 personas que van a hacer el grupo. Todo el grupo va a presentar en un CD, puede ser hablado, puede ser relatado, pero que ustedes hagan todo lo que les vaya a tocar explicar. ¿Otra pregunta, chicos? Los auxiliares, háblenle a sus auxiliares, ellos ya saben cómo es lo que tienen que hacer, ¿ya? Y ellos les van a explicar cómo es lo que tienen que, puede ser filmado y grabar. Con tiempo háganlo, que no sea ese día o esa semana, para que después me entreguen CD que no están grabados. Bueno, vamos a hacer un tema que es locomotor o reumatología.
¿Pueden ver la diapositiva? Sí, doctora, sí. Sí, doctor. Sí, ya. Bueno, vamos a hacer la historia clínica de un paciente con problemas articulares. Todas las articulaciones que hay en el cuerpo va a hacer y vamos a aprender ahora. Por ejemplo, en el interrogatorio primero vamos a ver sobre la raza. La fiebre mediterránea se dice que es muy frecuente en los judíos, armenios y árabes. Las artritis reumatoidea en la raza negra, espondilitis o la artritis, espondiloartritis es en los indios americanos y la gota en Nueva Zelanda. Se dice que la gota es de aquellas personas que comen bastante carne, grasa en especial. Según la edad, vamos a ver que las poliartritis crónicas juveniles es muy frecuente en Europa, enfermedad de Still. La fiebre reumática en niños y jóvenes. Los problemas dorsales benignos generalmente en los adolescentes. La cifosis dorsal también, espondiloartritis anquilosante, según la edad que tenga el paciente, se puede ver entre la segunda y la tercera década de la vida. Esta cifosis puede ser por una patología o una enfermedad o tal vez que es muy frecuente la mala posición de la columna. Nosotros no sabemos sentarnos, no sabemos pararnos, entonces medio que se ha prohibido también las mochilas de un solo brazo o las carteras. No sé si han visto a las visitadoras que tienen unas cajas de medicamentos y se lo ponen y están así. Entonces, a la larga van a ser problemas de escoliosis o alteraciones de columna. Las artritis de origen venéreo también es muy frecuente en los jóvenes adultos. Las polimialgias reumáticas es frecuente en personas mayores de 50 años. Y las enfermedades que va a afectar a cualquier edad, estamos las artritis reumatoideas típicas, las espondiloartritis, artritis psoriásica, las artritis de colitis ulcerosas o enteritis regional. Eso es según la edad. Aquí vamos a ver y observamos en la figura ya alteraciones de las artritis. Toda articulación pequeña hablamos de artritis, como ser las articulaciones de la mano. Y las articulaciones mayores de rodilla, de hombros, se habla de artrosis. Ahí ve, miren esa deformidad de los dedos por las artritis en la mujer, generalmente. Ahí tenemos las artritis reumatoideas, otras figuras. Tenemos las dorsalgias, que es el dolor a nivel de la región cervical, lumbar, torácica, que más después vamos a ir viendo. Y la gota, que es un proceso inflamatorio en la articulación, más que todo de cristales. Uno puede observar en las radiografías la deformidad de la misma articulación. La polimialgia puede ser un grupo muscular que va a provocar dolor. Según el sexo, vamos a ver qué afecta en la mujer y qué afecta en el varón. Leila. En la Perdón, mujer doctora. va a afectar generalmente las artritis reumatoideas. Se dice que son 3 mujeres y solamente un hombre, 3 en 1. O sea, es más frecuente en la mujer. Tenemos también el lupus eritematoso, que es frecuente en la mujer a la edad de 20 años. Después tenemos las dorsalgias benignas, síndrome cérvico-cefálico, las artrosis de las manos, rodilla, cadera. En los varones, fíjense que es muy pocas las enfermedades en el varón, pero son muy graves porque afectan
las articulaciones mayores en ellos, y ellos, como son más deportistas que nosotros, son futbolistas, les gusta el box, les gusta el tenis, les gusta, son ejercicios que necesitan y hacen que tengan más fuerza. Y si desde muy pequeño ellos no llegaron a practicar ese deporte, ya en grande les va a traer problemas de la articulación. Entre esos tenemos la espondiloartritis anquilosante. Son 10 varones y una mujer, fíjense. Síndrome de Reiter, poliartritis nodosa y la gota. Según la ocupación, vamos a ver. Primero se pregunta en qué trabaja y cómo trabaja. Puede ser la postura, puede ser las horas que el paciente trabaja y cómo trabaja, ¿ya? Donde puede afectar la columna. En los albañiles es la columna lumbar porque ellos llevan cemento, arena, ¿no? Los agricultores todo el tiempo están agachados, ¿no? Las personas que hacen el deporte de las pesas, también ellos hacen problemas de esfuerzo y de la flexión de la articulación de la rodilla. Las espondilitis en los tenistas y carniceros. ¿Por qué? Porque ellos solamente un brazo utilizan para jugar tenis, ¿ya? En las brucelosas, los ganaderos, pastores, y las artritis en los agricultores. Según la residencia, es muy frecuente en los climas cálidos, húmedos. La alimentación. También preguntamos sobre el raquitismo en la infancia, osteomalacia en el adulto, las artrosis de cadera, rodilla, trastornos del pie en los obesos. También tenemos que preguntar si el niño nació con luxación de cadera, porque es muy frecuente la luxación de cadera. Hábitos de vida, las artritis infecciosas en las personas que están en la calle, por ejemplo, en la drogadicción. Y preguntamos si nuestro paciente qué deporte hace, para ver qué articulación está afectando. ¿Ya? Puede ser luxaciones, fracturas. Han visto en los partidos de fútbol, por ejemplo. Esos se patean sin miedo, a pesar que a otros hacen teatro, pero se ha visto de que ha habido fracturas y ruptura del tendón de Aquiles. Entonces ya eso es a salirse del deporte directamente. Los antecedentes patológicos del paciente. Todo proceso infeccioso va a ir a las articulaciones. Preguntamos, por ejemplo, ¿qué germen? Si tuvo amigdalitis, si tuvo una apendicitis, si tuvo pancreatitis, todo va a llevar a una artritis infecciosa, ¿ya? La fiebre reumática es la infecciones ya de las amígdalas y que no ha sido bien curada. También preguntamos qué fármaco toma o qué tratamiento hace. Por ejemplo, en el lupus eritematoso, si utiliza anticonvulsivantes, estos van a llevar a una osteomalacia. Los quimioterápicos de la tuberculosis van a producir capsulitis, o sea, le va a doler el hombro, el codo, la rodilla. Toda la cápsula se va a retraer del hombro y va a dar el síndrome de hombro-mano, que eso lo vamos a hablar en neurología. Los problemas digestivos, toda infección como ser enteritis por salmonela, disentería, colitis ulcerosa, enfermedades de Crohn, las que están asociadas a las artritis periférica, enfermedades del Whipple acompañado por artritis, osteomalacia o raquitismo, síndrome de mala absorción en el intestino, hepatitis viral que haya tenido el paciente, también va a llevar a problemas de poliartritis. Los problemas cardiovasculares van a provocar síndrome de hombro-mano
o distrofia de los reflejos de los extensores. También hacen una capsulitis retráctil. En los problemas endocrinos, la osteopatía, en los pacientes con hipertiroidismo, hipotiroidismo, acromegalia, los pacientes diabéticos se van a quejar de dolor de mialgias en especial. Todos los problemas endocrinos. Los hematológicos, la policitemia vera, una anemia hemolítica, la gota, que también va a afectar. Los problemas neurológicos, los pacientes que tengan hemiplegia, que tengan Parkinson, síndrome que van a llevar a hombro-mano. ¿Por qué? Porque si están hemiplégicos, toda la mitad del cuerpo, si es facio, braquio, crural, derecho, entonces, y ya va a haber una atrofia muscular y la forma de caminar ya saben que es en forma interna. En la enfermedad actual, ¿por qué va a venir el paciente con problemas articulares? Uno, va a venir por dolor en cualquiera de las articulaciones, tumefacción, rubor o enrojecimiento. Y hay que ver que todo eso vaya a afectar la articulación y el calor local. Por eso va a venir a la consulta. Vamos a ver cómo sería el dolor en la artrósico o mecánico. Por ejemplo, que una mujer caminando con tacos, porque a las mujeres nos encanta andar con zapatos altos, se tuerce, sería tobillo, ¿no? Y eso sería mecánico. Otro sería haciendo deporte. Otro sería un accidente de tránsito, que el dolor es intenso. ¿Ya? El dolor artrósico, donde va a afectar una articulación completa. Los artríticos es por los ejercicios y es en las articulaciones pequeñas, en reposo va a persistir el dolor. En cambio, en los artrósicos, en las articulaciones grandes, en reposo calma el dolor. Eso es la diferencia entre artrítico y artrósico. También puede haber de origen psicógeno. Puede ser una parestesia, quemazón, hormigueo o pacientes que ha sido amputado el miembro derecho. Él va a decir, me duele mi rodilla derecha. Y ya no tiene porque hay amputación. Eso sería más psicógeno. Para las características del dolor, vamos a hacer la localización, la duración del dolor, la intensidad del dolor que diga el paciente, ritmo, evolución, la tumefacción, limitaciones de la movilidad. ¿Le duele para caminar? Usted, si es las articulaciones de la mano, usted cuando tiene que cocinar, señora, ¿le duele o en la mañana le duele o para dormir le duele? Porque en las artritis las manos medio que quedan duras y a medida del día las articulaciones vuelven a su normalidad. Eso hay que preguntar a las mujeres. Y la deformidad que tenga la articulación. Los ruidos de las articulaciones. Entre estos tenemos los chasquidos. ¿Qué son los chasquidos? Es un tono alto, breve, no es doloroso. Se produce, uno, por separación brusca de dos articulaciones, dos superficies articulares, y cuando un tendón se atrapa la parte ósea, ¿ya? Entonces ahí puede haber el roce de dos articulaciones o dos superficies. Puede ser de los dedos. Generalmente, yo creo que algunos de ustedes deben tener algún dedo, alguna vez hizo voleibol o bueno, le pasaron la pelota en educación física fuerte y ¡plop! Hubo luxación y queda ese ruidito y uno no le molesta, pero ahí está. Los crujidos es de un tono bajo, es menos brusco y es frecuente, ¿no? Se puede escuchar esos crujidos.
a distancia. Puede ser signo de una artrosis. Otro ruido, los roces. Estos ruidos son débiles, prolongados, perceptibles y también tienen que ser en dos superficies. Pueden ser por deslizamiento o por tendones, en que especiales en la mano, estos roces. También tenemos que hacer la exploración clínica. ¿Cómo tengo que examinar al paciente? Puedo examinar de pie, sentado, en decúbito supino o decúbito prono. De pie voy a ver toda la parte de la columna vertebral y las extremidades. De sentado también puedo ver la columna en especial cervical, las articulaciones temporomaxilar, las articulaciones de hombro, muñeca, manos, tobillo y pie. En decúbito supino, la rodilla en especial, la planta, la cadera, abdomen, extremidades inferiores. De cúbito prono, o sea, ya saben la posición, vemos todo lo que es columna, ¿ya? Las deformidades, dolor, movimiento, presión. Si hubiera derrame en cualquiera de las articulaciones, vamos a ver, por ejemplo, si fuera de la rodilla, ahí yo voy a ver con mis dos manos, ya les voy a mostrar figuras, para ver si hay movimientos o no por alteraciones del derrame del líquido sinovial. Puede haber edema, deformidad y alteraciones de la movilidad. Le voy a pedir una placa radiográfica para ver el derrame, para ver la fractura también. Y cuando haya edema, tengo que hacer la artrocentesis. Es uno de los estudios muy utilizado por los traumatólogos. Esto puedo hacer en la rodilla, puedo hacer en la cadera, puedo hacer en el tobillo. Y fíjense, esa artrosis de rodilla necesita una jeringa estéril y ubico la articulación de la rótula donde el paciente puede estar sentado dependiendo del cúbito dorsal y le digo al paciente, primero le voy a explicar qué le voy a hacer. Le voy a sacar líquido para analizar esa infección y punciono con una agujita hipodérmica de 1 a 2 centímetros en la parte lateral, desinfecto el lugar y introduzco y saco líquido para laboratorio. Ahí está el líquido sinovial y dejo en los frasquitos para llevar al laboratorio. Puedo hacer también de codo, de hombro y tienen que pasarme en sí el laboratorio. Y el líquido, cuando no es infeccioso, es claro y transparente. Pero si es turbio y opaco, entonces ya es un proceso inflamatorio. Si el líquido es purulento, puede ser una artritis infecciosa. Si es hemorrágico, es traumático, ¿ya? Y puede haber trastornos de la coagulación. Ahí tenemos las artrocentesis de hombro. También ubico la articulación y punción en el borde medial de la cabeza del húmero, ¿no? Hacia la apófisis, donde voy a sacar de 2 a 3 ml para laboratorio. Artrocentesis de codo, entonces pongo en 90 grados el brazo para que el codo quede libre. Entonces puedo introducir en el surco para poder sacar líquido. De la muñeca también, fíjense, es como sacar una gasometría, pero tengo que ver la articulación, colocando la mano en un lugar sólido y duro, que sería la mesa. Artrocentesis del pie, articulaciones tarso-metatarsiano. Miren cómo puedo sacar líquido.
de tobillo, también, pie en flexión plasmar y se saca líquido. Esto lo van a ver cuando hagan internado o cuando lleven traumatología. Los exámenes específicos que pedimos sería la urea, factores reumatoideos en el paciente. Siempre nos van a dar una IgG o una IgM. Ahora veamos la columna vertebral. La columna vertebral está dividido en vértebras cervicales, dorsales o torácicas, lumbares, sacro y coxis. Toda esa articulación va a cambiar dependiendo de la morfología de cada sector, porque hay vértebras cervicales que no tienen cuerpo. En cambio, las dorsales ya tienen cuerpo, tiene en la diferencia con las vértebras lumbares que el cuerpo es muy grueso, ¿no? En cambio, el sacro ya están unidos y el coxis queda libre. Entonces vamos a ver, por ejemplo, la diferencia. Siempre vamos a pedir una placa radiográfica o tomografía de columna, si voy a pedir cervical, torácica, lumbar, y si no, se le pone toda la columna. En todo accidente de tránsito es una de las placas radiográficas que pedimos de tórax para ver articulaciones, columna, región de pelvis y si hay deformidad en miembros inferiores también se pide placas radiográficas de miembros inferiores. Y cuando pedimos de columna se pide AP y lateral para ver los espacios, los cuerpos. Y yo creo que muchos que han ido a neurología, hemos visto pacientes con lesiones de las articulaciones. Entonces vamos viendo. En columna vertebral tenemos el dolor. El dolor, tenemos que preguntarle dónde le duele, que nos ubique el dolor. Si es en la región cervical, vamos a ver la localización y con la palpación ya vemos dónde es el dolor. Si es dolor dorsal o de toda la parte lumbar o sacra. Y preguntamos, ¿cómo es el dolor? Si el dolor es agudo, si es insidioso, qué intensidad tiene. Puede ser, ya habíamos dicho que el dolor puede ser mecánico o traumático o también puede ser infeccioso, ¿no? A la inspección, ¿cómo voy a examinar columna? Generalmente yo tengo que explicarle al paciente y tengo que ver toda la columna y para eso tiene que estar desnudo y sin zapato, ¿ya? Que se pare, parado, o si no puede pararse, el decúbito dorsal. Y comienzo todas las apófisis, la más prominente, el AC7, ¿no es? Y vemos los ángulos, la escápula, la parte lumbar, vemos si hay desviaciones como la escoliosis, vemos dónde es el problema del dolor, y luego le digo al paciente que se siente y que su cabeza incline un poquito más adelante para poder ver todo lo que es la columna. Miren la apófisis. Y ahí podemos ver columna con desviaciones y una columna normal, que sería la escoliosis. Ahí está. Ahí vemos a un paciente con alteraciones, primero una placa radiográfica. Fíjense en la radiografía, esa desviación lateral de la columna. Puede ser un mal de Pope, una tuberculosis de columna, y que va a afectar la parte pulmonar también. Miren cómo puedo yo observar al paciente en la parte posterior. Vemos la movilidad de la columna. De la región cervical
generalmente es fácil porque el paciente uno le puede decir mire a la derecha, mire a la izquierda, mire hacia arriba, mire hacia abajo, esos movimientos. Pero en cambio de la parte dorsal no puedo hacer eso. De la lumbar sí, puedo hacer los movimientos laterales, derecha, izquierda, flexión, para ver cómo va, ¿no? De extensión. Y sigo examinando. Siempre en columna le digo al paciente que se agache hasta donde pueda y aguante. ¿Para qué? Para que yo pueda ver la desviación, ¿no? Ahí vemos dos clases de pacientes con escoliosis. Aquí tenemos una señora con una enfermedad de esclerosis múltiple que ha afectado todo lo que es columna. La esclerosis múltiple se está considerando o se considera en el grupo de cáncer de hueso. Tenemos también otro, la lordosis, que es la introducción o la curvatura generalmente exagerada. Esto lo hemos visto en la mujer embarazada, que después de tener el bebé vuelve a su normalidad. La cifosis es otra alteración de la columna que va a afectar todo lo que es la parte torácica. Ahí podemos ver en un niño y podemos ver en un adulto, ¿no? Pruebas de inclinación hacia adelante para ver la deformidad de la escoliosis. Y siempre ustedes van, cuando vean la columna con escoliosis, van a ver el grado de desviación de los hombros hacia la derecha o la izquierda, donde vaya. Después la curvatura de la columna y la cadera, no se olviden de la cadera. Si vemos acá, podemos hacer un estudio de signos de la escoliosis. Acá les voy a ir mostrando unas dos maniobras para determinar el grado de escoliosis. Método de Ferguson y método de Coe. En el método de Ferguson se saca una placa radiográfica de columna para calcular generalmente, ahí les voy a mostrar, la desviación de la columna, ¿no? Entonces, agarramos la parte superior, la que está ya en alteración, no en la normal, en la alteración, y pasamos una línea hacia la parte anterior y pasamos otra línea de la última, de la apófisis, y cruzamos y vemos el ángulo en dónde y cuánto es esta desviación. Eso es la de Ferguson. En cambio, la de Coe agarramos pero es del espacio y hacemos una línea y en la parte inferior también otra línea y hacemos un entrecruzamiento agarrando las dos y vemos también la apertura o desviación del ángulo de la columna. Para eso sirve. En la radiografía vamos a ver la desviación y el grado de desviación. También a la radiografía podemos ver las degeneraciones de los cuerpos vertebrales. En las degeneraciones discales o el aplastamiento o las hernias de disco que muchos pacientes, los varones en especial, se quejan y van a la consulta. Vamos a ver los famosos osteofitos, que es signo de la artrosis. Esos osteofitos es un signo de deformativo de la articulación, que se llama también pico del loro, no se vayan a olvidar. El pico del loro es así, ¿no? Su piquito del loro.
les voy a mostrar a una radiografía. Otro, la retrolistesis. Es otra degeneración, pero del disco, que va a haber un desplazamiento vertebral. Es igual como una lesión del mismo cuerpo vertebral. Ahí vamos a ver la deformidad. Miren, estos son los espacios de un cuerpo vertebral y otro, pero aquí ya hay una deformidad, un hundimiento y los espacios ya están más amplios. Retrolistesis, esto es el aplastamiento del cuerpo. Miren cómo está y aquí hay una destrucción del cuerpo vertebral. Los osteofitos o picos del loro. Aquí está, miren los picos, miren cómo el crecimiento, la degeneración de los cuerpos vertebrales comienza. Es muy frecuente en las personas mayores de 50 años, donde refieren dolor. Aquí están los picos del loro, miren, los osteofitos, deformidad, y aquí hay aplastamiento. Miren el crecimiento, la deformidad que hacen los cuerpos vertebrales. Y aquí podemos observar en la parte anterior, miren esos picos, ¿lo ven? Entonces, eso provoca dolor, porque justo si hay un nervio por ahí, entonces comienza a haber compresión, y ahí el paciente refiere dolor en la columna. En la enfermedad de Paget se hace una centellografía. Esta es una centellografía. Es un estudio mayor que se hace con contraste y se ve las vértebras cuadradas, se dice, ¿no? Que ahí ven la degeneración de los cuerpos. Eso sería sobre la columna. Sobre la articulación sacroiliaca, también vamos a preguntar tipo de dolor, que es muy frecuente la espondiloartritis, la inspección, el punto doloroso en la región sacroiliaco, tipo de dolor. Hay maniobras que puedo hacer a la inspección y a la palpación. Hay maniobras de apertura de cierre de Ehrlich, Levin, Laguerre, que les voy a ir mostrando. Aquí tenemos signo de Ferret, que es apertura y cierre. Entonces, ¿qué hacemos? Al paciente se lo ponen de cúbito dorsal y miembro inferior, sea derecho o izquierdo, dependiendo qué van a examinar. Se le dice al paciente que cruce al pie y después el médico agarra la región ilíaca y con la otra mano hace que lleve hacia atrás. Luego cambiamos de pie y vemos hasta dónde es la limitación y el dolor. Otro, también vemos las líneas de Rosser y de Schauber, donde vemos la pelvimetría. Esto utilizamos más en las mujeres, ¿no? Y agarramos y vemos cuánto de apertura puede tener. La movilidad. La movilidad puede ser de flexión, flexión, aducción, 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 extensión y rotación. Entonces, nuestras articulaciones de miembros inferiores con la cadera casi son completos, igual que de la rodilla y el hombro. Son articulaciones completas. En el hombro también ya vamos a ver que podemos levantar hacia arriba, hacia abajo, adelante, en rotación, y vemos y palpamos el punto doloroso. Nos vamos a la rodilla. Fíjense, la rodilla es una de las articulaciones más completas porque tienen dos superficies muy amplias
tienen ligamentos internos, ligamentos cruzados, que son ligamentos laterales, y están con una cápsula y líquido. Esta articulación de la rodilla son las que nos hacen el movimiento para caminar, ¿no? Para correr, aquellos que hacen deporte, para hincarse, para aquellas personas que les gusta orar. Y no es que les guste, tienen que orar, todas las personas. Entonces, las rodillas son importantes. Entonces, vamos a ver el dolor. Si afecta una rodilla, puede haber edema articular, puede haber limitaciones de los movimientos, ¿ya? Ahora, los traumatólogos se están especializando solamente en articulaciones de rodilla. Hay otros traumatólogos solamente articulaciones de mano. Cuando van al hospital dice, yo quiero un traumatólogo solamente de mano. Hay neurólogos también que se están especializando solamente en columna para operar las hernias de disco. Entonces, ya todos las especialidades grandes se están haciendo más pequeños. ¿Por qué? Porque solamente operan mano, operan rodilla o operan cadera o hacen las prótesis se está poniendo todos los días, prótesis de rodilla, prótesis de cadera, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en el hospital y en la Caja Nacional he visto que operan todos los días los traumatólogos. Entonces el dolor en la rodilla es intenso, intenso. Entonces necesitan un bastón, necesitan un burrito, necesitan muletas para hacer descansar la articulación. Y una articulación que está mal y que está en tratamiento o que tenga fractura, mínimo son 3 meses de cuidado. Entonces, no es nomás una semana, 2 semanas, mínimo 3 meses, 5 meses, 6 meses, tienen que estar con sus muletas. Entonces, vamos a ver que eso no lleve a una artrosis, a una artritis reumatoidea, a una deformidad de la articulación. Y preguntamos, la queja principal, el dolor, el edema, limitación del movimiento y crepitaciones. Tenemos que ver qué crépitos tenga el paciente. El dolor, por ejemplo, como ven en la figura, el deportista. Se fregó la rodilla, se fregó, mínimo no juega 3 meses, ¿no? Y para ellos es un dolor porque ellos viven con la rodilla y el pie. Y ahí tenemos la deformidad de la articulación. Y la limitación que tiene que tener. Entonces, a la inspección vemos la articulación, la parte general, si el paciente es obeso, las personas con exceso de peso van a tener problemas de articulaciones. Otro que tiene problemas de articulaciones, las personas que son altas, más de 180. ¿Por qué? Porque todo el peso se está yendo a miembro inferior, ¿no? Si ustedes van al Coliseo y ven los ex jugadores de básquet, de fútbol, tienen problemas de articulaciones y hacen procesos degenerativos en las extremidades inferiores, ¿no? Tenemos, entre esas también tenemos que ver qué clase de pie tiene el paciente. Tenemos el pie plano, tiene el pie valgo, piernas genocovalgo, piernas en X llamadas, genovarum o piernas en O, genorecubarum o flexo, que les voy a mostrar las figuras, y también de la pelvis, caderas excesivas, anchas, raquíticas. Aquí tenemos las anomalías congénitas, el pie plano. Generalmente hay niños que nacen con pie plano, pero con los zapatitos ortopédicos se pueden solucionar el problema. El pie varo también.
Ahí uno se da cuenta cuando el niño comienza a caminar, el pie varo hacia adelante y el pie equino, que los que caminan de puntillas, ¿no? Y ahí el pie plano, por ejemplo, se puede solucionar y hacer esa curvatura. Porque si no solucionamos, esa persona se va a caer, ese niño se va a caer, todo el tiempo se va a caer. Porque esa pequeña curvatura que parece insignificante es importante porque ahí tiene dos lugares donde la persona tenga la presión y poder separar bien. Las piernas, genovalgus, miren, la parte media es la separación. Genovalgus es que la persona tenga más en la parte posterior o las mujeres en especial tienen la pelvis o cadera ancha. A la inspección tenemos que ver si hay quistes, hidromas, si es un problema agudo, el estado del pie, presentación que no haya ganglios, estado de sinovial, si no hay crepitación, puntos dolorosos. Y tenemos que hacer, fíjense en la rodilla. Hemos dicho que es una de las articulaciones más completas. Tiene flexión, extensión y rotación. Hay unos signos de la maniobra del menisco, maniobra de Morgan. Ahí tiene. Fíjense, con las manos vamos a agarrar el menisco y vamos a hacer el movimiento de lateralizaciones para ver. Muchas veces los grandes accidentes de rodillas es fractura de menisco o luxación. Y eso le va a afectar a la articulación. Entonces, siempre tenemos que examinar primero el menisco en la rodilla. Y hacemos las artropatías, ¿no? Las artrosis que ya hemos visto, introduciendo la agujita y sacando líquido. Esto es lo mismo. Tobillo. Tobillo es un movimiento de flexión y extensión en el interrogatorio. Tenemos que preguntar si no tuvo problemas de infeccioso, si no utilizaba los tacones la mujer, porque las mujeres y tuercen y con zapato plano tienen que andar. El tipo de dolor, hinchazón, edema, ¿no? Vamos a ver si ese edema no es cardíaco o renal, que sea de la articulación. La inspección, vamos a ver qué clase de pie tiene, qué lesión traumática tuvo, cómo está la tumefacción, cómo está la parte ósea. Y le pedimos siempre su placa radiográfica para ver cómo está la articulación. A la palpación vemos la localización del tamaño, movilidad, flexión, extensión. Y en la radiografía vamos a ver la patología que le está afectando. Puede ser fracturas o deformidades. Y para examinar pie, generalmente tenemos dos puntos de apoyo. Un punto posterior, que son los talones, y dos anteriores. Y tiene que verse el arco medio. Tipo de dolor. También tenemos que preguntar cómo le duele. Si hay al caminar o en reposo. En las mujeres generalmente por el uso de tacos, ¿ya? Que no sean muy altos. Y después uno les explica que esa articulación tiene que vencer todo el peso del cuerpo.
Vemos el ligamento, tendones, tumefacción, tofos, gota. Y a la palpación vemos dónde es el dolor y la movilidad. Flexión dorsal, flexión plantar, extensión de los movimientos, lateral derecho, lateral izquierdo, que tenemos que ver y a dónde, en qué movimiento le duele más al paciente. Ya dijimos de los puntos de apoyo. El dolor es sordo, agudo, puede ser continuo del pie. Y vamos a ver aquí a la inspección si el pie es delgado, si el pie es plano, si cómo está el talón, el pie en X, el pie en O. Y vamos a ver. Si ustedes están en su casa, mírense sus pies, véanse sus dedos. ¿Por qué? Porque van a saber qué clase de pie tiene. Por ejemplo, el pie griego, el primer dedo del pie es más corto que el segundo. El pie egipcio, el primer dedo es el más grande. Entonces, uno agarra su pie y mira, mi primer dedo había sido más grande, entonces es egipcio. Pero si mi primer dedo es más pequeño que el segundo y el segundo es más largo, entonces griego. Y ese pie griego sí se puede poner zapatos en punta, ¿sabían? Cuando el primer dedo del pie es más corto y el segundo es más largo, esas personas se pueden poner pie o zapato en punta. Pero si tiene un pie egipcio y el primer dedo es más prominente que los otros, ya le va a molestar un poquito. El pie cuadrado, imposible. El pie cuadrado se tiene que poner zapatos que no tengan punta, que sean cuadraditos, ¿ya? Entonces, en este pie cuadrado, la longitud entre el segundo, tercero y cuarto son iguales. Pie romano o común tiene una forma armónica, que ese sí se puede poner toda clase de zapatos. Ahí están los pies. Entonces, el pie romano, el pie cuadrado, que ese sí, olvídense de punta, ¿no? El pie griego, sí, ese se puede poner un zapato en punta, y el pie egipcio le va a molestar. Y ahí están los tipos de zapatos, ¿no? Entonces, no a todos les va a quedar bien el zapato. Es por eso que a veces uno se compra un zapato pensando, ah, qué bonito zapato, me voy a poner en especial en la mujer. En el hombre no hay mucho problema, porque ellos utilizan más pie, zapato un poquito nomás de taco. En cambio, las mujeres 10, 15 centímetros de altura, uno se compra para ser más esbeltas. Si ustedes ven en las elecciones de Miss Universo, Miss Bolivia, fíjense en los zapatos. Aparte que tienen plataforma, son más de 15 centímetros de alto. Imagínense, pobre tobillo, cuando se doblan, están fregados. Entonces, vamos a ver las alteraciones de los pies. Esto repetimos lo mismo. Ahora nos vamos a hombro, otra articulación completa que generalmente los deportistas lo utilizan mucho en cuestión de voleibol, básquet, tenis, natación. Natación lo utilizan los brazos tremendamente, que tienen que tener una fuerza donde tienen que llevar el agua, ¿no? En cambio, los futbolistas más es cadera, rodilla y talón, ¿no? Los pies. Entonces, esta es una de las articulaciones una de las mejores
porque nos ayudan a trabajar, nos ayudan a levantar las cosas, a barrer en las mujeres, levantamos pesa, manejamos bicicleta, manejamos moto, manejamos movilidad con los brazos, ¿no? Entonces tenemos que cuidar todas nuestras articulaciones. Entonces el dolor del hombro, hay que ver si no hay tumores. Hay un tumor de Pancoás muy frecuente del plexo braquial, donde provoca edema y síndrome de Berman-Hosner. El comienzo, el dolor es brusco, puede ser traumático, tendinoso o una luxación. Tiene un comienzo rápido, dolor intenso. Puede ser una tendinitis o calcificación o artritis infecciosa que puede provocar hombro-mano. Tenemos que ver si es una simple luxación o ha afectado toda la articulación escapulohumeral. Puede haber una fractura de húmero, atrofia de los músculos deltoides, puede haber procesos neurológicos, bursitis, puede ser de tendón del bíceps. Y al palpar el hombro vemos puntos dolorosos. No se olviden siempre buscando el dolor. Vamos desde la articulación externo-clavicular en la superficie de la parte anterior y nos vamos a hombro, a la articulación acromioclavicular, ¿no? Para ver las artrosis. Vamos a ver el surco acromiohumeral y el troquíter. Tenemos que preguntar tipo de dolor. Si esa articulación se aumentó de volumen, si hay dolor, si está caliente, si hay tumefacción, si hay deformidad. Y a la inspección vemos si hay una bursitis, si hay nódulos, si hay una tumefacción en la región, los puntos dolorosos a la presión, epiconditis. Nos vamos a la región del codo y la muñeca. En el codo, generalmente el movimiento es de flexión y extensión, nada más, flexión y extensión. Pero pueden haber fracturas donde ya hay limitaciones en el movimiento. En cambio de la mano, con la mano hacemos muchas cosas, ¿no? Agarramos a las personas, compramos, cocinamos, lavamos, damos la mano. Qué cosa que hacen nuestras manos, ¿no? Entonces, vamos a ver todo lo que es las apófisis, vamos a ver el carpo, los huesecillos, las filas que tenemos, los huesos grandes, huesos guanchosos. Anatómicamente ustedes están dominando de los huesos de escafoides, semilunar, piramidal, pisiforme, ¿no? Donde está el metacarpiano, la muñeca, la región. Generalmente si hay un golpe o una fractura de uno de los huesecillos, tienen que operar, porque ese pequeño huesecillo le va a afectar. Ahí están manos y dedos. La diferencia entre el bebé y la diferencia en una persona mayor. Igual, los dos pueden sufrir lesiones. Vamos a ver la eminencia tenar, hipotenar, y fíjense, nuevamente les muestro la figura de la deformidad. Siempre pidamos placas radiográficas de la articulación. Ahí está de la gota, las artritis reumatoideas, las tumefacciones de origen óseo y las artrosis. Siempre van a afectar en la mano la articulación interfalanges. Pueden ser distales y proximales. Siempre vamos a ver. En cambio, las artritis reumatoideas va de toda la muñeca.
metacarpofalángica, interfalángica, y las personas van a decir, yo amanezco despierto y mis dedos los siento duros, hinchados. Y a medida que voy haciendo en mi casa, se me pasa. Entonces, uno de los síntomas de las artritis. Ahí va la deformidad. Pueden haber artrosis interfalángicas distales. Aquí tenemos unos nódulos entre las articulaciones. Si ustedes se ven sus articulaciones de sus dedos, puede en las partes laterales unos pequeños nódulos, pequeñísimos nódulos, que se van a localizar en la articulación. Esos pequeños nódulos son llamados Everdeen, que son duritos, que no, a veces provoca un poquito de dolor, pero pasa. Otros nódulos es de Bruchat, también en la articulación interfalángica, pero proximales. Se dice que estos nódulos es muy frecuente en personas mayores de 40 años. Claro que hay personas jóvenes de 30, de 25 años que tienen esos nódulos, pero es más frecuente en personas mayores de 40. Otra patología bien frecuente es la enfermedad de Dupuytren. Esto es una deformidad fibrótica aponeurótica palmar. Puede ser por una infección, una cortadura que quedó así el dedo, así como en la figura que ven, no lo pueden extender. Van a encontrar así ciertas manos con un dedito medio así, porque tuvieron un problema infeccioso y quedó. No, ya no pueden poner los dedos rectos, sino un dedo está un poquito ya deformado. Pero eso es por cicatrización fibrótica de la aponeurosis palmar. Ahí están los puntos dolorosos. Exploración radiológica que tenemos que pedir y observamos a la radiografía. Por ejemplo, aquí hay unos consejos que les pueden dar a una mujer en especial que le gusta utilizar tacones, ¿ya? Para que no le hagan daño. Dice, a toda mujer que le gusta utilizar zapatos, tacos altos, tenemos que dar 5 consejos. 1, que no utilice tacos altos todos los días, que utilice de 1 a 2 veces por semana durante máximo 5 horas. Más allá no. A veces están todo el día con los tacones. 2, que evite utilizar zapatos altos apretados. A veces por ser zapatos bonitos uno se pone o porque combina con el traje que se va a poner, se compra esos zapatos y apretados. ¿Ya? 2, 3, que evite que los tacos sean muy delgados, por más bonitos que sea. Es más difícil de mantenerse en equilibrio. 4, que descansen los pies con las sandalias, o sea, después de utilizar los zapatos con tacones, zapatillas cómodas o zapatos. ¿Ya? 5, si uno quiere verse alta, o su esposo es alto, o el novio es alto, y uno obligado se tiene que poner tacos para alcanzarle más o menos hasta por ahí, generalmente que sean con plataforma. ¿Ya? Son más adecuados y más cómodos. Esos son los 5 consejos para decirles a las mujeres en especial que les gusta utilizar zapatos. Se ven hermosas las mujeres esbeltas con zapatos altos, pero ni modo, ¿qué vamos a hacer? Bueno, este ha sido un tema bonito, que se tiene que hablar mucho de las articulaciones de cada deportista en especial y de los procesos infecciosos y las fracturas. No, eso ya lo va a hacer el traumatólogo.
Bueno, jóvenes, ¿alguna pregunta hasta acá? No se pongan a llorar porque las notas no están tan bonitas. No están. Da pena muchas veces. Me dio mucha pena. Yo dije, se les ha dado más tiempo y han dado mal su examen. Unos cuantos sí se han defendido, pero la mayoría, en un 50%, hasta en el electrocardiograma, se han ido equivocando mucho. Decían, por ejemplo, había un electrocardiograma que tenía onda P. Entonces decía presencia de onda P. Y en el diagnóstico fibrilación auricular. En la fibrilación auricular no se ve onda P. Entonces, si ya arriba vimos un ritmo sinusal, no es fibrilación, es una arritmia sinusal. Entonces, yo lo hice pasar muchas veces, pero había muchos diagnósticos que yo nunca les había dicho que pongan, ¿no? Pero bueno, así van a aprender. Ya siquiera algo se les ha quedado cómo se lee un electrocardiograma. Y yo creo que mañana les van a pasar sus auxiliares, sus notas a cada grupo. Bueno, nos tocaría 2 temas nomás para terminar el programa, que sería endocrinología y nervioso. Nos vemos el miércoles. Yo creo que ya va a ser presencial para que hagamos endocrino y nervioso. Y si no hubiera clase, bueno, estamos adelantados, así que con calma podemos hacer. Hagan su trabajo práctico del tercer parcial con tiempo. Nos vemos, chicos. Hasta luego. Ok, doctora. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego, doctora. Hasta luego.